retomar la conversación de Jack López respecto de los puentes chilenos que colapsaron porque la red vial chilena estaba concesionada a firmas españolas, ¿correcto? Bueno, tuve la oportunidad, junto con el ingeniero Tapia, de viajar a Colombia, a Bogotá, a una conferencia internacional de contratos en América Latina, hecha por la International Chamber of Commerce de París. Y en la mesa directiva estaba toda la plana mayor de SACIR. Yo conozco el dejo de los españoles, ¿no? Entonces comenzaron a hablar, a decir, bueno, que fíjese que los expedientes están muy malos porque los estudios hidrológicos están mal hechos, también están muy malos porque los estudios de suelo también están mal hechos. Entonces por ahí un angelito se le ocurrió decir algo que no se lo pasé. Entonces vamos a tener que prescindir de los ingenieros. ¿Para qué dijo eso, no? Esperé que terminara y acá está el ingeniero Tapia, que no me sabrá desmentir. Me levanté y le contesté y le dije, mire, efectivamente hemos tenido nosotros muchos problemas en los diseños de estructura, últimamente con la estructura del túnel de la línea 2, porque estamos en una discusión en el espesor del muro de concreto, si de 80 o un metro. Chile afortunadamente cambió sus normas sísmicas y el último sismo del 2010, todas sus edificaciones resistieron muy bien. Lo único que no resistió fueron todos los puentes de la red vial chilena porque estaban concesionadas a los españoles. En todo caso, de quienes tenemos que prescindir son de los ingenieros españoles, le dije yo, ¿no? Por supuesto, en un auditorio de más o menos 200 personas, fue una carcajada unánime. Por supuesto que el ingeniero Tapia me dijo, ¿por qué estás diciendo eso? Pero en fin, a mí me gusta perder trabajo, ¿no? Y regresando ya a este año, el 2023, hicimos un congreso, ¿no?, sobre las juntas de reducción de disputas, ¿no? Y hubo un ingeniero español que lo invitaron a ser panelista junto conmigo, ¿no? Se puso a conversar y finalmente cuando terminó el congreso se sentó a mi costado, ¿no? Entonces yo de curioso le pregunto, oye, una pregunta, ¿usted es ingeniero? Sí, me dice, soy Quantity Surveyor. Quantity Surveyor, el ingeniero no lo debe saber, es un metrador, ¿no? Entonces, pero, ¿qué ingeniero, qué cosa eres? Bueno, soy ingeniero, me dice, ¿no? Bueno, y le pregunto, y dime, ¿en España hay dispute board? No hay dispute board porque allá tenemos sentido común. ¿No? Entonces, los extranjeros en general vienen al Perú y nos toman el pelo, ¿no es cierto, Jack? ¿No? Entonces, y él se acercó, me acuerdo yo de estas cosas, se acercó al ingeniero Romano Alione, que ha sido mi profesor en el Politécnico de Milán, se acercó y le dijo, oye Romano, acá hay un montón de trabajo, ¿no? Entonces un día en una conferencia en la que, no sé si usted la estuvo dirigiendo, habló la ingeniera Cáceres junto con este caballerito, ¿no?, que aparecía muy importante porque la conferencia, la intervención la dio desde su carro, ¿no es verdad? Y dijo, bueno, ustedes acá pues tienen 3.000 obras, por 3.000 necesitan 9.000 adjudicadores. Eso hace ver, primero, la calidad de los expedientes que hay en el Perú y la idea que tienen de nuestros expedientes los ingenieros que vienen de afuera, que dicen, bueno, acá hay trabajo tanto para los contratistas que se pueden eternizar porque son tan malos los expedientes que en lugar de hacerlo pues en 2 años, 1 hora, la hacen en 4, la hacen en 5, la hacen en 6.
Tan es así que la línea 2 del metro ha sido objeto de un tema de tesis en el Politécnico de Milán, y no precisamente por la técnica, sino por el tiempo que se está demorando en ejecutarse, ¿no? Entonces, muy educadamente el tesista dice, bueno, vamos a tener que utilizar las herramientas legales y utilizar el cash flow que podemos obtener de este proyecto, ¿no? Así que esas son las cosas que quería comentarles, que creo que Jack, tanto como el ingeniero Morelli, tiene toda la razón, ¿no? Acá los ingenieros son muy buenos ingenieros, pero si no les pagan y simplemente quienes hacen los trabajos no son ellos, porque en realidad vienen acá gente de afuera que tratan de sustituirse a unos ingenieros, o se buscan ingenieros que quieren firmar por ellos, pero porque ningún experto, ningún ingeniero peruano experto en puentes, experto en estructuras, dicho sea de paso, un paréntesis, mi calculista es Arnaldo Chávez, no sé si lo conoces, es un ingeniero de la época de Antonio Blanco, ¿no? Y un día me dice, oye, he hecho el cálculo de unos colegios para la reconstrucción con cambio. El factor me pasaba pues con 210, pero dice, me han pedido que le ponga 280 kilogramos por centímetro cuadrado a las estructuras. No sé por qué, no está en mi cálculo, no me dice eso. Entonces, todas estas cosas son las que pasan por tener, digamos, estos G2G, que son unas sombrillas que no sirven absolutamente de nada, son gente que no conoce nuestra realidad, que son ingenieros, y estoy seguro, porque se esconden detrás de la falda de la ministra, ¿no es cierto? Porque simplemente un ingeniero francés que conoce su trabajo, acá estoy, yo soy, este es el proyecto que yo he hecho. No tiene por qué estarse escondiendo detrás de ni ningún inglés tampoco, ¿no? Tan es así que en el año 2017, a diciembre de 2016, se hizo un fórum en el Centro de Convenciones Lima sobre desastres, y a los 3 meses vino pues el niño del 2017, ¿no? Y yo me recuerdo que pusieron todos sus stands, la ONU, y un día me acerqué al stand de la ONU, donde estaban todos los folletos ahí de cómo había que hacer prevención sísmica aquí y allá. Entonces, como yo a veces soy muy directo, le digo, mira, estos folletos están bien, pero si no se ponen en actuación, no sirven de nada. Entonces, el muchachito que estaba ahí, que se ve que era un ingeniero, me dice, maestría, doctorado, como diciendo, calculó pensando que yo no tenía pues maestría, doctorado, porque la gente mayor no hemos estado acostumbrados a estar buscando maestrías y doctorados para hablar lo que sabemos, ¿no es verdad? Pero bueno, a los 3 meses vino el fenómeno del niño, ¿no? Y se llevó pues todo lo que nos acordamos, ¿no? Así es que hay que tener en cuenta que la capacidad de los ingenieros peruanos es de primer orden. Y eso les quiero contar una anécdota. Hay un ingeniero civil de la UNI, que no todos saben, que tiene una carta de Einstein, y yo he leído una carta de él, que el director de armamento de la Comisión británico-francesa, el director de armas de la Comisión, en plena Segunda Guerra Mundial le pasa, Mantel se llama, así le he leído yo la carta, Mantel, le escribe una carta a este ingeniero peruano, cuyo apellido es Godofredo García, ¿no? Que llegó a ser rector de la Universidad de San Marcos, y fue un matemático muy connotado. Así que ingenieros civiles de prestigio en el Perú los hemos tenido. Acá tenemos sentado uno que se llama Jack López. Es muy interesante todo lo que hemos escuchado a través de todo el día, en esta jornada tan buena, tan productiva, tan rica en expresiones, en opiniones, en temas, y tan variada en temas también. Por ejemplo, en algún momento se habló
de que se solicitaría que hubiesen las dispute boards para lo que es consultoría. Y también se habló que se pediría que la supervisión de los proyectos los hagan empresas externas. Bueno, ya esto ha sucedido acá en el Perú y la experiencia la cuento para todos. Nosotros hicimos, la empresa hizo un contrato con la reconstrucción con cambios o sin cambios, como le digo yo, porque no ha cambiado nada, ¿no? Entonces, estos señores nos contrataron para hacer unas carreteras y tuvimos una supervisión externa, una firma consultora peruana, muy buena, y teníamos una interacción permanente con ellos. Ellos iban a la oficina, nosotros íbamos a la oficina de ellos, como debería ser, para que esto rápidamente en los plazos se cumpla. Y así fue. Pero el problema fue que cuando nosotros lo presentábamos, la supervisión elevaba ya ese informe suyo, aprobando los diferentes informes nuestros. En la reconstrucción había un ejército de gente similar al que hay en Provías Nacional. Entonces, estos señores y señoras volvían a revisar todo nuevamente y volvían a formular observaciones en opinión de ellos. Entonces, nuevamente había que volver o sea, lo que se ganó con la supervisión externa fue más tiempo para aprobación de un informe. Entonces, lo que dijo el ingeniero Carlos Morelli en su intervención cobra toda la vigencia cuando puso un dedo y dijo: cuidado, la nueva autoridad de infraestructura, creo que no, así se llama, sí, algo así, va a ser hecha a base de la reconstrucción con cambios. Si ya tenemos un fracaso total de la reconstrucción con cambios, para reconstruir colegios, postas médicas, caminos rurales, canales de irrigación, ¿cómo le van a dar las obras de infraestructura que son de más de 200 millones de soles a gente que no tiene capacidad? Esto nos va a llevar a la ruina como país, porque no vamos a hacer ningún proyecto bien hecho. Lamentablemente, esto nos afecta a todos nosotros y en general a todo el pueblo peruano, porque una obra genera un montón de trabajo, no solamente para lo que es ingeniería, sino para todo lo que va conexo. Esto es lamentable, hay que tener mucho cuidado con esto. Después se habló también de los últimos, que los currículos solo valían tanto para empresas como para profesionales sobre los últimos 10 años nada más. Y acá está el arquitecto Pedro Morales de la GESA, y yo le diría, en el caso mío, que trabajé en una época en la GESA también, hicimos la supervisión de la refinería de zinc de Cajamarquilla, la refinería más grande que se ha construido cerca de Lima. Una obra que duró 3 años más o menos, que fue fantástica. Hubo líneas férreas, carreteras, túneles, obras civiles de metal, mecánica, obras civiles de concreto vaciado, obras civiles de concreto prefabricado, es decir, una obra fantástica. Y esa obra a la GESA no le sirve. Increíble. Y por supuesto, en mi currículum tampoco me sirve. O sea, yo nunca he visto eso. Esto es increíble lo que pasa en el país, ¿no? Y solo creo que acá en el Perú no más ocurre esto, ¿no? Desgraciadamente. Por otro lado, también hay algo muy interesante que manifestó mi vecino, el ingeniero Aurelio Alba, sobre el Ateneo de Treviso. Tú hablaste que ahí
solo habían dos, Napoleón había dicho pues, que habían solo dos países, ¿no?, memorables para lo que es comunicaciones. Bueno, dos países, no, sino Roma y Perú, ¿no?, en el sentido del Imperio Romano y el Imperio Incaico. Bueno, si tenemos ese reconocimiento a nivel mundial, y esto está en el Ateneo de Treviso y lo ha visto Aurelio, ¿cómo es posible que el Perú haga un contrato de gobierno a gobierno con los franceses para la carretera central? ¿No? ¿Qué es esto? Es increíble. La carretera central, puedo hablar con conocimiento de causa, porque nosotros la hicimos el primer estudio. Nos contrataron para que vaya de tal sitio y llegue a tal sitio, como se hacen todas las carreteras, los términos de referencia. Nosotros diseñamos hicimos esa primera parte y nos salió una carretera de 135 kilómetros con un costo de inversión de 11.800 millones de soles, en el cual estaba la obra, el estudio definitivo, la parte ambiental, la parte arqueológica, todo eso. Y bueno, ahora, antes de ayer, recibí un WhatsApp en el cual como sale un aviso del periódico, una noticia del periódico en que ha sido aprobado el nuevo documento que han hecho los franceses. Y sale del mismo sitio, llega al mismo sitio, tiene 50 kilómetros más de longitud y cuesta exactamente nada menos que el doble. Entonces, ¿para eso hemos traído franceses? ¿Son solución para el país o son simplemente negocios? No lo sé, no lo sé. Por otro lado, también se habló de los plazos de los estudios. Por ejemplo, nosotros estamos desarrollando un estudio de una carretera y se nos pide, entre otras cosas, ensayos para determinar el coeficiente de resiliencia, para poder después diseñar el pavimento. Bueno, en el Perú no hay ningún laboratorio que haga ese tipo de ensayos. Entonces hemos tenido que buscar en el extranjero. Hemos encontrado dos países, Colombia y Costa Rica. Llegamos a un acuerdo con los colombianos y enviamos, nos dijeron envíen tantos kilos de material para hacer los ensayos por cada una de las diferentes calicatas que habíamos practicado. Bueno, llevamos eso al aeropuerto de acá de Lima para que lo despachen por vía aérea. Y bueno, como el Perú es conocido por exportar un polvo blanco llamado coca, nos metieron pues a la policía, que nos tuvo como un mes dando vueltas, o 2 meses, no me acuerdo, y de ahí lo conseguimos que lo exporten a Colombia. Llegó a Colombia, y como a Colombia también llega coca, en Colombia nuevamente volvieron la policía colombiana a hacer todo el trabajo que ya habían hecho acá los peruanos. Y lo más grave, le dijeron a los del laboratorio de la Universidad Javeriana de Bogotá, reexporten ese material a Panamá y vuélvanlo a importar para Colombia para poder hacer los ensayos. Resultado, más de 8 meses para hacer esos ensayos. Por supuesto, esos ensayos dentro del costo del proyecto no estaban considerados porque eran en el extranjero. El plazo se amplió, nos aplicaron multas porque no pudimos presentar los benditos expedientes, los informes en su plazo. Y esto es el cuento de nunca acabar todos los días a los que hacemos consultoría, que creo que ya se ha vuelto un apostolado en el Perú, o sea, de todos los que hacemos diseño, ¿no? Es muy, muy difícil realizarlos. Ahora, para terminar, quisiera hablar sobre un tema de FEPAC. FEPAC, la Federación Panamericana de Consultores, cuyo presidente Enrique Dragado ha tenido la gentileza de venir a acompañarnos, tiene una labor muy interesante en toda Latinoamérica y la península ibérica, ¿no? Como uno de los casos, así nomás voy a contar uno, fue Ecuador, país miembro de nosotros, de FEPAC. Nos dirigió una carta la Asociación
ecuatoriana de consultores, en la que nos comentaba que el gobierno, creo que era el presidente Lenin, no me acuerdo el apellido, Moreno, gracias. Lenin Moreno quería que los estudios y supervisiones no tuviesen gastos generales, porque los gastos generales no eran pues parte del estudio ni de las supervisiones según de las supervisiones según este caballero. Nosotros tuvimos que dirigir una carta y esto se tomaron acción los colombianos y felizmente los ecuatorianos, y se dejó sin efecto. Esto es parte de nuestra labor en FEPAC, que es una organización de la cual la Asociación Peruana de Consultoría es miembro y es también fundadora también de. Y tenemos acá al único presidente peruano que ha habido, el ingeniero Carlos Morelli, que fue en cuyo mandato se cambió el nombre de federación, era Federación Latinoamericana de Consultoría, o sea, FELAC, con L, y se cambió a Federación Panamericana de Consultoría. Muchas gracias. Una de las conclusiones de todo lo escuchado en el evento de hoy es que el Estado peruano pues no alienta el crecimiento de la ingeniería de su propio país. Mientras en toda Latinoamérica y el mundo, cada país incentiva el crecimiento de sus ingenierías, incluso da las facilidades para que exporten servicios de ingeniería, aquí cada vez se dan normativas que hacen involucionar el desarrollo de la buena ingeniería que tenemos. ¿Qué es lo que está pasando? Hace 10 años aproximadamente, debido a que estos precios bajos no es de ahora, ya viene desde hace muchos años, pero hace 10 o 12 años aproximadamente, tanto el Colegio de Ingenieros como la Asociación Peruana de Consultoría querían corregir estos precios bajos y sugirieron al Ministerio de Transportes que los precios de los ingenieros que ellos consideraban en los valores referenciales eran muy bajos, y efectivamente eran precios muy debajo del mercado para la alta especialización que se pedía. Debido a eso, tanto el Colegio de Ingenieros como la Asociación Peruana de Consultoría, en forma separada, remitieron sendos informes sustentatorios de por qué se deberían subir los precios. Y el resultado fue que el Ministerio de Transportes denunció tanto al Colegio de Ingenieros como la Asociación Peruana de Consultoría ante el INDECOPI por concertar precios, ¿no? Se estaba salvaguardando la calidad de la ingeniería peruana, de los ingenieros peruanos. Se estaba estableciendo una escala de honorario de los ingenieros. Y esto fue tomado como una concertación. ¿Qué hizo el INDECOPI? Multó al Colegio de Ingenieros con 4 millones de soles, que ya los pagó el Colegio de Ingenieros. Y también multó con otros 4 millones de soles a la Asociación Peruana de Consultoría. Luego de muchas instancias judiciales, lamentablemente la Asociación Peruana de Consultoría también ya perdió ese juicio y se ha consolidado esa multa de 4 millones de soles. Entonces es el Estado contra el propio Estado. Y esto también se ve en la normativa que ya hablábamos hace un rato. Y justo a raíz de las 3 últimas intervenciones, rescato lo dicho por la ingeniera Ana Ríos Padilla. Con toda la normativa que se da, en lugar de favorecer el crecimiento de la ingeniería, se les detiene. Con la ingeniera Ana Ríos Padilla fuimos una delegación de la Asociación Peruana de Consultoría y hemos hablado con el Contralor General de la República, con el actual Contralor, Nelson Chac. Entre otras cosas le dijimos, Contralor, le traemos un ejemplo, le traemos a la ingeniera Ana Ríos Padilla, con una carta en la que el Ministerio de la Mujer le deniega a la ingeniera Ana Ríos Padilla su certificado de no violencia contra la mujer. Le decimos, señor Contralor, ¿cómo es posible que a una mujer le nieguen ese certificado? ¿Y cuál era la razón que alegaba el Ministerio de la Mujer para denegarle a la ingeniera ese certificado? Decían, no, que este certificado no es para personas naturales, es para empresas. Algo tan absurdo. Y desde ese momento la ingeniera Ana Ríos Padilla estaba condenada a no ganar las consultorías que licitaban
con bases que calificaban esa certificación. Entonces, algo tan absurdo como lo dicho por el ingeniero Jack López, en el sentido que le pedían puentes de una longitud de 20 metros, presenta el certificado del puente Billinghurst, el puente más largo del Perú, y resulta pues que el comité, por el hecho de no decir que tiene 20 metros, no lo validaba, ¿no? Algo tan absurdo como lo que comenta el ingeniero Jaime Sadera de estos viajes que hizo por toda Latinoamérica, esa muestra, ¿no? Que también terminó en multa de esta empresa. Entonces, es el Estado contra el propio Estado. Y eso también lo vemos en la actual normativa. Justo la ingeniera Ana, cuando dice hay limitaciones en nuestra normativa, también tenemos que hacer ver lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa? Que resulta que en nuestra actual normativa, las entidades públicas tienen la potestad de decir que en un consorcio, ¿cuál es el número máximo de consorciados? Y a su vez, también las entidades tienen la potestad de decir que en un consorcio, ¿cuáles deben ser los porcentajes de participación de los asociados? ¿Eso qué significa? Que nos estamos yendo en contra de la misma Constitución, porque nuestra Constitución preserva, privilegia la libertad de trabajo y la libertad de contratación. Entonces, si hay esa libertad de contratación, ¿por qué nuestra normativa dice te puedes asociar solamente con 2 o 3 empresas y tal o cual debe ser tu porcentaje de participación? Y es anticonstitucional también decir que no se puede asociar un consultor que tiene categoría A con una que tiene categoría B o C o D. Cuando hay un acuerdo entre la empresa consultora que tiene la categoría A y acordó con la empresa que tiene categoría D, en el marco de la Constitución, que le permite su libertad de asociación, si ellos están ejerciendo un derecho constitucional, ¿cómo es posible que haya una norma que diga que no se pueden asociar una consultoría con categoría A con una D? Entonces, ¿cómo va a crecer este consultor que tiene la categoría A? ¿Cómo van a crecer los jóvenes profesionales que ahora egresan y quieren dedicarse a la consultoría? ¿Están condenados a toda la vida a tener categoría A? ¿Cómo va a crecer la consultoría nacional cuando hay empresas de primer nivel que tienen que cerrar? El ingeniero Carlos Morelli, premiado por el Colegio de Ingenieros con la máxima distinción, la Orden de la Ingeniería, ha tenido su empresa, una empresa consultora de trascendencia en el Perú, EICA Consultores. Su empresa, los ingenieros, los socios de EICA Consultores, prefirieron retirarse en dignidad y no pasar por todos los abusos que actualmente a la que están sometidas todas las empresas. Ellos se han retirado con dignidad. Ingenieros de primer nivel, una empresa de primer nivel. Así como también tenemos la empresa PIB Ingenieros, también grandes proyectos nacionales, cuyo director, inclusive el ingeniero Alberto Sarmiento, ha sido miembro del directorio de FIDIC, la Federación Internacional de Ingenieros Consultores. ¿Cierto? Llevando en alto la ingeniería peruana. Y esa empresa ha tenido que cerrar también. La empresa Badalsa, Barriga del Horto, también una empresa reconocida, que incluso una empresa exportadora de servicios, así como EICA, así como PIB, ya han cerrado. Entonces, grandes empresas peruanas de consultoría cierran. Otras empresas que actualmente están también en vigencia, con toda esta normativa y con la contraofensiva que el propio Estado da contra sus propias empresas, es posible que también algunas empresas cierren. Algunas ya también han empezado a cerrar y otras han sido compradas por empresas extranjeras. Entonces, no es posible que no haya una política de Estado que permita el crecimiento de las empresas. PROMPERÚ es una entidad pública que promociona la exportación de servicios. Nos visitó a las oficinas de la Asociación Peruana de Consultoría y nos decía: queremos que se exporte la ingeniería peruana. Antes habían muchas empresas peruanas que exportaban ingeniería. Ahora hay una o dos. Y le hemos explicado al director ejecutivo de PROMPERÚ todo lo que hemos hablado acá. Le decimos: director, ¿cómo es posible? ¿Cómo podemos exportar servicios?
por todas las cosas que hemos hablado hoy día. Y una de las cosas que le decíamos, ¿cómo es posible que nuestra ley diga que las empresas tienen que obtener un certificado de conformidad de servicios, pero que si tuvo una penalidad de 100 soles, esa penalidad tiene que estar escrita en el certificado? Eso acá puede valer, en el Perú vale, porque todos conocemos nuestra norma. Pero con ese certificado nos vamos al extranjero y nos califican con 0, nos eliminan. Porque ellos no pueden entender cómo nos pueden dar un certificado de conformidad de servicios cuando abajo dice penalidad. Incluso en el extranjero piensan que ese certificado es falso. Ellos no pueden entender cómo es posible que tú digas que tu servicio ha sido conforme cuando tienes una multa, ¿no? Entonces, a todas esas situaciones nos lleva estas políticas de Estado que es necesario cambiar. Y por último, quisiera agradecer al ingeniero César Torres, presidente del capítulo de Ingeniería Civil, a la ingeniera Karina Canales, al ingeniero Pedro Farela, y en general a toda la Junta Directiva del Consejo Departamental de Lima, por poner en agenda este asunto tan importante para la ingeniería peruana, para la consultoría peruana y en favor de nuestro país. Muchas gracias. Sí, disculpen que vuelva a intervenir después del ingeniero Elías Tapia, simplemente para comunicarles que APC y el Colegio de Ingenieros han sufrido estas multas de 4 millones de Indecopi por una supuesta infracción a las leyes. Sin embargo, en Colombia, la Cámara Colombiana de Infraestructura publica un documento en el cual están los costos que deben tener los profesionales, las diversas prestaciones que hacen los diferentes consultores al Estado. Entonces, si en otros países esto es oficial, ¿por qué nosotros tenemos que sufrir este atropello como nos han hecho a todos nosotros? Y también, como dijo Jack, increíble que al ingeniero Lainez Lozada no lo hubiesen calificado. Muchas gracias.